Cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero, se están derritiendo los casquetes polares, vamos a morir todos. ¡Qué barbaridad! ¡Cristo, ten piedad! Son términos que seguro has escuchado y hoy en poco tiempo lo vas a entender perfectamente. Lo primero es que para entender qué cosa es el cambio climático tienes que entender qué cosa es el clima, que no es lo mismo que el tiempo. El tiempo, el tiempo se refiere a las condiciones meteorológicas a corto plazo, que se reflejan en un estado atmosférico de un momento y de un lugar en particular. El clima sería un promedio de estas condiciones a largo plazo. El tiempo atmosférico lo podemos medir. Si yo ahora cojo un termómetro, un anemómetro, un hidrómetro y otros equipos de medición, defino cuál es el tiempo aquí en este momento. El clima no se puede medir, no hay un instrumento que mide el clima, porque es una especie de promedio a largo plazo del tiempo. Si hasta ahora has entendido la diferencia entre clima y tiempo, felicidades. En este punto ya sabes más que Trump, más que Rajoy. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Y más que una pila de gente. Y ya sabiendo qué es el clima, es fácil entender que el término cambio climático se refiere a un cambio en las propiedades estadísticas, principalmente su promedio y dispersión del sistema climático, considerado durante periodos largos de tiempo, independientemente de la causa. Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra por muchas causas, como por ejemplo las variaciones de la radiación solar, la deriva continental, periodos de vulcanismo, impactos de meteoritos, entre otras. Entonces se preguntarán, si esto ha ocurrido siempre, ¿por qué hay tanto lío y tanta preocupación ahora con el cambio climático? Les cuento, resulta que por más de 100 años se están registrando la temperatura del aire en muchas estaciones meteorológicas de todo el planeta. Si miran estos valores de manera independiente no notas nada, pero cuando tomas todos estos valores, les haces un promedio anual, te das cuenta que la temperatura global del planeta está aumentando. Es lo que se llama calentamiento global. Esto es un hecho demostrado con mucha evidencia. La temperatura que registran los satélites está aumentando, la temperatura de los fondos oceánicos también, a la vez que disminuye la cantidad de hielo en los glaciares mientras sube el nivel del mar por la dilatación térmica del agua. Es decir, que haya un evento muy frío en un lugar específico del mundo no indica que no exista calentamiento global. Ya lo dice la palabra, global. También hay que destacar que estos valores de aumento de temperatura coinciden aproximadamente que este aumento global ha sido de la enorme cifra de 1 grado. Espera, ¿qué? ¿Tanta preocupación por 1 grado? A ver, que hay gente haciendo sabotajes en museos y pegándose a la pared. Hay niños pobres que les están quitando su futuro. Y tú, una persona tan inteligente y tan sexy, estás dedicando tiempo que podrías haber utilizado en cosas más productivas, todo eso por un aumento de 1 grado. Sí, sé lo que están pensando. Y esto es una duda común que tenían muchos usuarios de Twitter cuando subí un tweet mostrando el video de la espiral climática. Para ponerlos un poco en contexto, este video muestra las anomalías mensuales de temperatura global desde los años 1880 hasta 2022. Aclaro que estas anomalías de temperatura son desviaciones de un promedio global a largo plazo y se basan en el análisis de temperatura superficial de GIS. Es normal pensar que un aumento de 1 grado es poco, porque acostumbrados más al tiempo meteorológico, donde en un lugar puntual, en un momento específico, 1 grado no es algo relevante, tienden a pensar que en términos climáticos sucede lo mismo. Vamos a ver qué dicen las investigaciones científicas sobre esto. Un equipo dirigido por la Universidad de Arizona determinó la temperatura media global de la última edad de hielo, el máximo glaciar de hace 20.000 años, y era de aproximadamente 6 grados menos que la temperatura global actual. Aclaro que en esta etapa estaba cubierto de glaciares la mitad de América del Norte, Europa, América del Sur y muchas partes de Asia. Así como 6 grados menos para un evento local no es algo tan relevante, para un evento global es bastante diferente. De hecho, en los últimos 10.000 años, la duración de toda la civilización humana y más, las temperaturas del planeta han fluctuado
en apenas 1 grado y en el último siglo se ha causado casi 3/4 partes de este aumento. Eso representa un ritmo casi 10 veces más rápido de lo que experimentó el planeta durante los 5000 años siguientes a la última era del hielo. Así que un aumento de la temperatura global de 2 grados marca una notable diferencia. Por eso, en el Acuerdo de París, ratificado en 2015, la mayoría de países, 196 partes para ser más exacto, acordaron mantener por debajo de 2 grados Celsius el incremento de la temperatura global del planeta y hacer esfuerzos para limitarlos a 1,5 grados. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si no se cumple? Esa pregunta también se le hicieron varios científicos que analizaron qué impacto tendría en el planeta si el calentamiento global alcanzara el techo de 1,5 grados o el de 2 grados. Todo esto quedó plasmado en un informe especial del IPCC del año 2018 y los resultados no son tan buenos. Les muestro algunos. Para 1,5 grados, el aumento del nivel del mar en 2100 sería de 40 centímetros y con 2 grados sería de 46 centímetros. Para 1,5 grados, el 4% de las especies de vertebrados perderían al menos la mitad de su población y con 2 grados lo perderían al menos la mitad de su población, el 8%. Para 1,5 grados, del 70 al 90% de los arrecifes de coral del mundo se perderían. Para 2 grados se perderían el 99%. Y así se ha seguido estudiando las consecuencias con respecto al acceso al agua, al número de veranos sin hielo en el Ártico, la pérdida de plantas, de insectos, el rendimiento de los cultivos, la pesca, el calor extremo, entre otros. Ahora, ¿por qué está cambiando este clima? Es algo natural del planeta. Al fin y al cabo, el clima siempre ha cambiado. La atmósfera es transparente a la luz del sol, es decir, la luz del sol puede atravesarla sin problema. Una parte de esta luz es reflejada al espacio, pero la Tierra capta parte de esa energía y la remite en forma de radiación infrarroja. Cuando esa radiación llega a la atmósfera, los gases de efecto invernadero la absorben. Es decir, los gases de efecto invernadero son gases que dejan pasar la luz del sol, pero captan la radiación infrarroja que emite la Tierra. Por eso se calienta la atmósfera. Estos gases de efecto invernadero son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, ozono, entre otros. Ahora bien, la atmósfera lo único que tiene no son gases de efecto invernadero. De hecho, es lo que menos tiene. La atmósfera está compuesta de un 78% de nitrógeno, de un 21% de oxígeno, un 0,93% de argón, entre un 1 y 3% de vapor de agua y un 0,035% de dióxido de carbono. Pudiéramos decir que el 99% de la atmósfera no son gases de efecto invernadero. Entonces se preguntarán, ¿por qué tanto escándalo por una cantidad sumamente pequeña? Bueno, para empezar, si no existiera esta pequeña cantidad de gases de efecto invernadero, la temperatura media de nuestro planeta sería de 18 grados Celsius bajo cero. Básicamente la Tierra sería una bola de hielo. A ver, el efecto invernadero no es que sea malo, de hecho, gracias a él estamos vivos. Es un fenómeno natural que ayuda a mantener el nivel medio de temperatura de la superficie del planeta. Lo que pasa es que si aumentamos la concentración de estos gases, aumenta la temperatura media del planeta y traería estas consecuencias negativas que dije anteriormente. Ya, pero todo esto es culpa de nosotros. Al fin y al cabo, antes que los humanos estuviéramos en el planeta, había cambiado el clima por otras causas. Esa pregunta también se la han hecho muchos científicos. Sucede que coincide este aumento de la temperatura a partir de la revolución industrial, cuando se empezaron a usar los combustibles fósiles. Y también ha aumentado sorprendentemente la concentración de dióxido de carbono. De esto hay bastante evidencia, que se ha medido, vamos. Y tiene sentido porque cuando quemas materia orgánica, los átomos de carbono se unen al oxígeno del aire y forman dióxido de carbono. No obstante, no podemos pasar por alto las otras causas que pueden provocar el calentamiento global. A ver si nos estamos echando la culpa a nosotros y al final es por otra cosa. Pues en eso también han pensado los científicos. Por ejemplo, la actividad solar. Si el sol emite más o menos luz, esto tiene obviamente consecuencias en el clima. Bueno, pues las evidencias nos dicen que estos cambios son pequeños y rápidos y nuestro clima no reacciona mucho ante ellos. Pero para un intervalo largo de tiempo, por ejemplo 10.000 años, sí se observan variaciones. Por ejemplo, la que ocurre cada 200 años, que es la culpable de pequeños periodos fríos y de pequeñas edades de hielo. Y que según el Sol estamos en un periodo de esto. Es decir, no solo sabemos que el Sol no es el culpable de este último calentamiento, sino que nos dice que estamos entrando en una etapa de mínima actividad solar.
tenemos al Sol de nuestra parte. Lo peor viene después. Lo otro son los ciclos de Milankovitch, es decir, la órbita de la Tierra se alarga y se contrae, y esto también influye en el clima. De hecho, son causantes de periodos glaciales e interglaciales. Pero estos ciclos son muy lentos, se completan en miles de años. Es imposible que este cambio de temperatura en nuestro último siglo fuera causado por un ciclo tan lento. Además, ninguno de estos movimientos periódicos ha hecho que la concentración de dióxido de carbono supere las 300 partes por millón. Los volcanes también emiten CO2, pero tampoco pueden ser ellos, porque se ha comprobado que la proporción de carbono 12 con respecto al 13 que hay en el aire ha aumentado según aumenta el dióxido de carbono. Si hubieran sido los volcanes, no habría esta distinción entre estos carbonos. Por lo tanto, quedan los seres vivos. Bueno, pueden ser los incendios y la deforestación, pero no. Se ha demostrado que el dióxido de carbono que está llegando a la atmósfera no contiene carbono 14, por lo que tiene que venir de seres vivos que murieron hace millones de años y ya se le desintegró su carbono 14. Los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas natural, que nosotros los humanos hemos utilizado y seguimos utilizando para generar electricidad, para transportarnos y para alimentar los procesos de fabricación. Es decir, estas plantas y otros organismos en descomposición, enterrados bajo capas de sedimentos y rocas, que como han tardado milenios en convertirse en combustibles fósiles, ya no tienen carbono 14, cuando se queman, liberan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera, convirtiéndose en los principales responsables del calentamiento global y del cambio climático. Ahora bien, aunque siempre saldrá algún negacionista diciendo que hay un debate abierto, que los científicos no se ponen de acuerdo y otras cosas, la verdad es que este tema en la comunidad científica no es un tema de debate. Los culpables de este calentamiento global somos nosotros, los humanos, y sobre esto hay un consenso del 97% en la investigación científica, consistente con otras encuestas de científicos del clima y estudios revisados por pares, demostrados a partir de metaestudios que, por ejemplo, analizan más de 11.900 artículos. A ver, extremistas hay de ambos lados. Por una parte están los que se pegan a la calle, los que le echan pintura o purea a un cuadro, o los que dicen que viene el apocalipsis. Y por otro lado están los que dicen que es culpa del marxismo cultural o del comunismo. No sé si te lo han preguntado, ¿qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural. Pero la realidad es que el cambio climático no tiene afiliación política. Esto es ciencia y hay suficiente evidencia que la respalde. Y que quede claro, que exista una emergencia climática no quiere decir que el mundo se va a acabar en la próxima década. Probablemente tú y yo nos vamos a morir y no vamos a ver ninguna de estas consecuencias negativas. Pero es, a mi entender, sensato pensar que vale la pena hacer algo para que futuras generaciones no sean testigos de las consecuencias negativas que puede traer esto. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Voy a dejar, como siempre, en la descripción del video toda la bibliografía mostrada y probablemente, según los comentarios que me dejen por acá o que me dejen por mi cuenta de Twitter, tal vez haga otro video respondiendo. Recordarles también que mañana voy a hacer un espacio en Twitter para seguir ampliando sobre este tema. El espacio debe ser grabado y publicado en mi canal de Telegram, por si no puedes escucharme en vivo. Para más información dejaré el enlace de mi cuenta de Twitter para que vayas al tweet fijado y tengas toda la información sobre el espacio. No olvides seguirme en todas las redes sociales y darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Nos vemos la semana que viene.